Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo este pasaje que se llama El hablar en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14 versículos 1 al 40. Ayer leímos hasta el versículo 15. Leámoslo nuevamente. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Tenemos que orar y alabar a Dios entendiendo y comprendiendo, concentrados en lo que estamos diciendo. Tenemos que orar y cantar con el espíritu y con inteligencia, como dice el Salmo 47 que leímos ayer. Los versículos 6 y 7 dice: Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, bendito y alabado sea el Señor. Sigamos leyendo, versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ayer leímos que el don de lenguas es muy hermoso porque es cuando el Espíritu le habla misterios a Dios a través del Espíritu Santo, y que igual de importante es pedir también el don de interpretación de lenguas, porque de lo contrario nos quedamos sin entender absolutamente nada, tal y como si un extranjero viniera y nos explicara cosas maravillosas, pero en lengua extraña. ¿Qué sacaríamos de eso? Pues ningún provecho, ¿cierto? Absolutamente nada, porque no entenderíamos. Igual es con el don de hablar en lenguas, que como ya hemos leído en pasajes anteriores, pueden ser lenguas humanas o angélicas, y que debemos orar y pedirle a Dios el don de interpretación de lenguas para que podamos entender qué es lo que está hablando el Espíritu a través de ese don de lenguas, el Espíritu Santo. Así no solamente se edifica la propia persona, sino también la iglesia. Y al entender lo que el Espíritu Santo está diciendo, pueden decir amén, porque en Dios es sí y amén. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, hay que decir sí y amén con fe a las promesas de Dios. Pero si alguien nos está explicando los misterios de Dios en lengua que no entendemos, pues ¿cómo vamos a decir sí o amén? Pero si pedimos y le pedimos a Dios el don de interpretación de lenguas, Él nos lo va a conceder y vamos a poder entender, interpretar qué es lo que el Espíritu Santo está hablando. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Si hablamos en lenguas, pero no tenemos interpretación de lenguas, el que escucha no va a entender nada. Y entonces, como no va a entender nada, no va a ser edificado, no va a crecer en el Señor. Versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¡Qué lindo! El apóstol Pablo hablaba en lenguas también. Bendito sea Dios. Pero fíjate que él prefería hablar en lenguas cuando estaba a solas con Dios y no en la iglesia. Él prefería en la iglesia hablar en su propio idioma, así fueran tan solo 5 palabras para que todos entendieran, que hablar 10,000 palabras en lengua que nadie iba a entender. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es muy bonito hablar en lenguas, sí,
pero realmente lo más importante de hablar en lenguas es poder interpretarlas. Así que si tú anhelas el don de hablar en lenguas, debes tener presente eso, que no es solamente pedir el don de lenguas y ya, como un niño que pide un juguete nuevo. Lo importante es la edificación de las personas. Y eso solo se logra con la interpretación del don de lenguas, porque así podemos dar a conocer el mensaje que está dando el Espíritu Santo a través de la persona que esté hablando en lenguas o de ti mismo. Bendito sea Dios. Versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Uy, qué triste, ¿verdad? Eso es muy triste. Es como que Dios está diciendo: miren, les doy todos estos regalos, todos estos dones, incluido este específico que estamos estudiando en estos días, pero ni aún así me quieren oír. Eso es muy triste. Bueno, y esa fue una señal que se cumplió en Pentecostés, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas. Mira el video La venida del Espíritu Santo, que te dejo el link en la cajita de descripción. El apóstol Pablo estaba citando Isaías 28, versículos 11 y 12, que dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es que la palabra de Dios nos da eso, reposo al cansado. Es como un refrigerio para nuestra vida, alma, mente y corazón. Pero ni así quisieron oír. Ellos hablaron en lenguas, pero ni así quisieron oír. Prefirieron las cosas del mundo. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El hablar en lenguas era una señal para que los incrédulos se maravillaran y creyeran. Pero ni así quisieron oír la palabra de Dios. Es decir, que siendo ellos judíos, hablaran en otros idiomas que nunca antes habían hablado, tal como lo mencionamos el día de ayer, que ellos hablaron en persa, árabe, kurdo, turco, italiano, griego, entre otros. Impresionante. Ese pasaje está escrito en el pasaje de la venida del Espíritu Santo, que te dejo el link en la cajita de descripción. Y la profecía es una señal a los creyentes también. Versículos 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El apóstol Pablo pone un ejemplo. ¿Qué tal que todos en la congregación empezaran a hablar en lenguas y de repente entrara un incrédulo en la congregación? ¿Qué diría? Que están locos, porque no va a entender absolutamente nada, solo va a escuchar una cantidad de lenguas extrañas y hasta como leímos en Isaías 28, hasta como si fueran tartamudos. Pero si en la congregación entra un incrédulo y todos empezaran a profetizar, ¿qué pasa? Que se descubre lo oculto de su corazón y el incrédulo se convierte, se postra y adora a Dios y se da cuenta
que lo que se reveló de su corazón, de su vida, solo por Dios se dio a conocer. Esa es la gran importancia de pedir el don de profecía, que Dios permita que nos sea revelado lo oculto de los corazones, para que los demás escuchen la voz de Dios por ellos mismos y crean y se conviertan a Dios de todo corazón. Y pase como leímos acá, que caen postrados, rendidos de rodillas, postrados en el suelo, creyendo que verdaderamente Dios está con nosotros. Entonces, mira todos estos hermosos regalos que Papito Dios nos quiere dar, gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida, Él murió y resucitó para que recibiéramos la vida eterna y juntamente con Él todas las cosas, tal y como estamos estudiando en estos hermosos pasajes de los dones que Papito Dios nos quiere dar a ti y a mí. Pídelos al Padre Santo en oración en el poderoso nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes para que cuando oremos, oremos con todo nuestro corazón, alma, mente, alma, mente y espíritu. Que cuando te alabemos en espíritu y en verdad. Que estemos orando y alabando completamente concentrados en lo que estamos diciendo, Señor. Y te rogamos que nos uses para la edificación de la iglesia, que nos concedas que sobreabundemos en dones espirituales para la edificación de la iglesia. Te rogamos, Señor, nos concedas el don de profecía y de interpretación de lenguas, que nos reveles lo oculto de los corazones, para que los demás crean y se conviertan a ti de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer espiritualmente, a creer en el Señor y a orar conforme a tu voluntad. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te rogamos que sobreabundemos en dones espirituales. Ayúdanos, Papito Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y oramos también por todos aquellos en el mundo entero que están padeciendo hambre, sed, guerra, persecución, necesidad, que tienen tantas enfermedades y padecimientos, tanto físicos como espirituales, mentales, emocionales. Ayúdalos, Señor, susténtalos con tu mano poderosa. Lleva a ellos, Señor, la luz de Cristo, el evangelio de salvación, las buenas noticias de salvación. Te lo rogamos, Papito Dios, unidos en oración, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Si estos videos son de edificación para tu vida, te ruego me regales un like, porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Ayúdame con un like en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.